La herramienta Datos Financieros de Desarrollo de Países de la IATI le permite descargar y analizar los datos de la IATI publicados por más de 1.400 organizaciones sobre flujos de recursos externos hacia países en desarrollo. Estos datos están disponibles en hojas de Excel para cada país o región. Al utilizar estas hojas, podrá analizar los datos fácilmente con una tabla dinámica. El contenido de la herramienta Datos Financieros de Desarrollo de Países está disponible en inglés, francés, portugués y español. En este video aprenderá a descargar los datos de la IATI y comprender los campos de datos en las hojas. Para comenzar, visite la herramienta Datos Financieros de Desarrollo de Países de la IATI en countrydata.iatistandard.org. Luego, desplácese en la página y seleccione el país del que está buscando datos. Seleccione su idioma, haga clic en Descargar y abra la hoja de Excel. Estos datos son de organizaciones que presentan informes a la IATI. Estas organizaciones abarcan desde gobiernos donantes, instituciones de financiación del desarrollo y agencias de la ONU, hasta organizaciones no gubernamentales, fundaciones y el sector privado. Cuando las organizaciones publican datos nuevos o actualizados de la IATI, estarán disponibles en estas hojas dentro de 24 horas. Esta hoja específica incluye información sobre actividades de desarrollo y humanitarias. Una actividad puede ser un proyecto individual u otra unidad de iniciativa de desarrollo o humanitaria. La unidad de trabajo descrita por una actividad la determina la organización que publica los datos. Por ejemplo, una actividad podría ser un gobierno donante que ofrece 50 millones a un gobierno de un país beneficiario para implementar educación básica en 5 años. Otra actividad podría ser una ONG que aporta $500,000 para brindar agua potable a 1,000 viviendas en 6 meses. Las filas de la hoja muestran el monto presupuestado de la actividad o los recursos comprometidos o gastados para la actividad conformados en trimestres. Cada fila es la parte del desglose trimestral y todos los valores en todos los demás campos de datos son iguales. Para analizar estos datos, deberá comprender qué información está incluida en cada campo de datos. En la columna A, verá el identificador de la IATI. Este es el código único de la IATI por cada actividad. La columna B ofrece el título, el nombre de la actividad. La organización informante es la organización que publicó los datos de la actividad. Cada organización tiene su propio código exclusivo llamado identificador de organización de la IATI, el cual aparece aquí. Por ejemplo, el identificador de la organización African Development Bank es XMDAC 46002. El tipo de organización informante describe el tipo de organización que publicó los datos de la actividad. La IATI tiene su propia lista de tipos de organización con código que acompañan a cada una. Un tipo de organización es gobierno, más conocida como bilaterales. Otros ejemplos son multilaterales y ONG internacional. Tipo de ayuda es el tipo de modalidad de ayuda que se ofrece. Por ejemplo, podría ser apoyo basado en proyecto o apoyo presupuestario. El tipo de financiación es el tipo de ayuda proporcionado, específicamente si los recursos se ofrecen como donación o préstamo o una serie de otros tipos financieros. En esta columna y en otras, quizás vea algunas celdas que muestran ningún dato. Posiblemente signifique que una organización no incluyó esta información en los datos. El tipo de flujo diferencia los recursos entre asistencia oficial para el desarrollo, otros flujos oficiales y flujos privados. La organización proveedora es la organización que proporcionó el financiamiento. Por lo general, es la misma organización que la organización informante, pero no siempre. Mientras revisa los datos en los campos organización proveedora y organización beneficiaria, quizás observe que se hace referencia a las mismas organizaciones con variantes múltiples de su nombre. En algunos casos, quizás se encuentre un código en vez de un nombre. La organización beneficiaria es la organización que recibe el financiamiento de la actividad. Los editores pueden especificar qué organización recibe una transacción específica. Si no está incluida, la hoja supone que el implementador de la actividad recibió la transacción. Si se informan varios implementadores, entonces aparecen todos en la celda. La siguiente columna es tipo de transacción.
Este campo de datos incluye los diferentes tipos de flujos de recursos entrantes y salientes de la actividad y los recursos presupuestados de la actividad. Por ejemplo, el valor del presupuesto de la actividad se captura en presupuestos y los gastos se capturan en desembolso y gasto. Puede buscar los 5 tipos de transacciones en la orientación de la herramienta Country Development Finance Data. Podrá buscar todos los valores posibles de todos los campos de datos de la hoja. El país o región beneficiario es el país en el que ocurre la actividad y en donde se gastan los recursos. Esto mostrará el país o región que seleccionó del menú desplegable al inicio de su búsqueda. Los datos de la columna Multinacional indican si la actividad tiene uno o más países beneficiarios. Un 0 significa que la actividad tiene solo un país beneficiario o región, y 1 significa que la actividad tiene múltiples países beneficiarios. Cuando una organización publica datos sobre una actividad que incluye a más de un país o región beneficiarios, asigna un porcentaje de los fondos de esa actividad por cada país o región. El porcentaje asignado a cada país se aplica luego al valor de transacción, que aparece en las columnas B, W y X de la hoja. Al trabajar con datos que tienen más de un país o región beneficiarios, es importante comprender que el valor de la transacción es solo una estimación. Por ejemplo, si una actividad tiene a los países beneficiarios Zimbabue y Zambia con un 50% asignado a cada país, se aplicó el 50% a los valores de la transacción de esa actividad en el archivo Zambia. Puede optar por filtrar estas actividades si no desea incluirlas en su análisis. Las siguientes 2 columnas ofrecen datos sobre el sector al cual apoya una actividad. Categoría del sector proporciona un amplio grupo de sectores. Por ejemplo, educación. La columna sector muestra el sector específico dentro de esa categoría del sector que apoya la actividad. Por ejemplo, en esta fila es capacitación básica de adultos. Por lo tanto, categoría del sector tiene información más agregada que sector, lo que significa que hay menos valores posibles en categoría del sector que en sector. Los datos de la columna humanitario indican si los recursos atienden a una crisis humanitaria. Un valor de 1 significa que los recursos se categorizan como humanitarios. El 0 indica que no lo son. La siguiente columna detalla el año natural y el trimestre natural en el cual se aplican las transacciones o presupuestos. El año y trimestre naturales une estos 2 valores, permitiéndole filtrar fácilmente por periodo de tiempo. La URL proporciona el enlace hacia la página de la actividad en el D-Portal. Esta es otra herramienta de acceso a los datos de la YATI. Aquí verá el alcance completo de los datos informados por una organización para esta actividad. Por último, los valores de la transacción están disponibles en USD, euros y una divisa local. Para ver la lista de divisas locales por país, visite la página Notas sobre los datos de la herramienta CDFD. Quizás vea valores negativos en la hoja. Por lo general, aparecen valores negativos porque se devolvió el dinero a un donante o se modificó o retiró un compromiso de gasto de dinero. Acabamos de ver cada campo de dato en una hoja desde la herramienta Datos Financieros de Desarrollo de Países de la YATI. Antes de acceder a estos datos, tenga en cuenta estos últimos consejos. Primero, las hojas contienen un subconjunto de todos los campos de datos que publicaron las organizaciones por cada actividad. Segundo, los datos disponibles dependen de la puntualidad e integridad de los datos publicados en la YATI. Algunas organizaciones publican mensual o trimestralmente, mientras otras lo hacen anualmente. Si no hay datos disponibles para una organización específica que publique en la YATI, podría significar que no ha publicado aún para el periodo de tiempo que está analizando. Para comprender mejor qué organizaciones publicaron flujos de recursos, revise la tabla Datos de resumen por entidad, indicando la falta de datos por año, de la página Notas sobre datos. Por último, al descargar las hojas de datos en idiomas que no sean inglés, es importante resaltar que, si bien realizamos todos los esfuerzos posibles por publicar datos en otros idiomas, quizás se encuentre algunos en inglés. Ahora debería tener una mejor comprensión de los datos proporcionados por la herramienta Datos Financieros de Desarrollo de Países de la YATI. Para más información, descargue nuestra orientación completa. Para saber cómo analizar estos datos, vea nuestro próximo video sobre cómo analizar los datos de financiamiento de desarrollo externo.